No cierren las puertas, hermano, todavía que van saliendo el futuro de la iglesia. Qué hermosos. De verdad que tenemos un Dios bueno y maravilloso y por eso nos gozamos esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? Dios nos hace habitar en familia y Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida espiritual plena. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Dios quiere que vivamos una vida espiritual plena, se lo puedo asegurar. Esta mañana quiero preguntar justamente eso. ¿Cuántos anhelan de verdad una vida espiritual plena? ¿Cuántos quieren esa vida plena en Dios? Yo he estado estudiando esta palabra y quiero decirles que justo si usted tiene una fe que quiera vivir esa vida espiritual plena, pero esa vida espiritual plena no ocurre, no es posible si no estamos en Cristo y no ocurre sin la fe. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero que hoy veamos la importancia de la palabra de Dios en el nuevo nacimiento y en la santificación de los creyentes. Amén. Acompáñenme por favor a la escritura. ¿Cuántos quieren leer la Biblia hoy? Amén. Bueno, qué bueno, ya que no la leyeron en la casa. No, mentiras, algunos sí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante la mano. Aquí tenemos hermanos aplicados, todos traen su espada, ¿sí o no? Algunos sí cargaron su espada en la noche, de pronto se les apaga en medio del culto ahí. O sea que puede abrir su Biblia o encender su Biblia en la carta, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Vamos a leer inicialmente hasta el 25. Pero antes de leer, yo quisiera que todos juntos le pidamos al Espíritu de Dios que nos hable en esta mañana. Amén. Señor, háblanos por tu palabra preciosa. Bendito Dios, necesitamos guianza en nuestras vidas. Necesitamos tu palabra. Necesitamos entender cuál es el motivo por el cual tú has permitido que mucha sangre y muchas vidas se hayan sacrificado, Señor, por guardar este libro, Señor. Háblanos por tu palabra, mi Rey. Guíenos, pues te necesitamos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué dice ahí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis o recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios. Wow, qué texto. Qué tremenda descarga de cosas celestiales. Este capítulo 1 del libro de Pedro, más adelante les voy a contar que contiene muchas cosas, pero yo creo que usted ya capta que vienen como un manantial, como un torrente de palabras que tienen que ver con usted y conmigo. ¿Cierto que sí? Es algo fuerte todo esto, pero hay algo que nosotros hemos aprendido en esta iglesia, y es que cuando un texto comienza diciendo, ¿cómo comienza el versículo 13? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera frase? Por tanto. ¿Qué significa ese por tanto ahí? Algo que lastimosamente muchas veces hacemos es ver por tanto y seguir derecho. Cada vez que usted vea el por tanto en la Biblia, haga de cuenta que eso es un semáforo en rojo. Stop. Usted no puede comenzar leyendo una carta. Si su novio o su novia le mandó alguna vez una carta, usted la comenzó a abrir, la leyó por la mitad. Comenzó y leyó solamente una frase de la mitad. Dijo, ya entiendo todo. No, ¿cierto que no? Por tanto, debemos leer todo el contexto. Y si esta porción fue potente, déjeme contarle lo que dice a partir del versículo 3. El versículo 3 de ese mismo capítulo, ahora vamos a ir un poco más atrás, dice lo siguiente. ¿Ustedes lo tienen ahí? ¿Lo están siguiendo? Por tanto, no se descuiden. Por tanto, tengan ahí su Biblia abierta. Mire, hermanos, tengan su Biblia abierta ahí en el capítulo 1 de Pedro. Les quiero asegurar que hoy no nos vamos a mover mucho de ese capítulo. Si acaso vamos a una referencia a 2 de Corintios más adelante. Pero vamos a estar concentrados en este mensaje, en este capítulo, porque no creo que necesitemos muchísimo más. ¿Ok? Versículo 3. Es el apóstol Pablo diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. Eso solamente fluye de un corazón nacido de nuevo, de un corazón que ama a Dios. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué está diciendo Pedro. Está alabando a Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza muerta. Están vivos. Ok. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Vamos a ir avanzando y luego explicamos estos versículos, ¿ok? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire esto, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Quién sabe lo que significa inmarcesible? La palabra en el griego original es una palabra que los que les gusta el fútbol la conocen, y es la palabra amarantos. Y algunos que saben de fútbol entienden que es un nombre de un jugador que se llama Amaranto. Entonces, amaranto significa inmarcitable. Hacía mención de una rosa que cuando la cortaban seguía igual. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe. La fe viene ¿por qué? Significa entonces que la palabra de Dios nos hace que nos guarda. Que sois guardados por el poder de Dios, y Dios usa la palabra suya para guardarnos. Esa palabra que ha venido a sus vidas al ser expuestos a la predicación de esta palabra.
Esa fe viene por el oír la palabra que usted escucha aquí, la palabra que usted lee, la palabra que usted escucha en las predicaciones, tal vez por la radio o por internet. Y esa palabra tiene algo tremendo. Dice la continuación del versículo 5: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, nos pudiéramos confundir si leemos esto de forma literal, porque aquí dice para alcanzar la salvación, ¿no que ya éramos salvos? No está diciendo que por medio de esta fe ahora vamos a alcanzar. Ya ha sucedido algo, pero lo que está queriendo manifestar aquí es que lo que se tiene que tener en cuenta es el tiempo postrero. La salvación completa, la redención completa será manifestada en el tiempo postrero, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo este versículo. Estoy haciendo una introducción y quiero que pongan mucha atención, traten de quedarse quietitos, no me distraigan y apunten todo lo que puedan, ¿ok? Así que esta fe es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos está hablando del tiempo en la venida de Jesucristo, ¿ok? Cuando sea consumado totalmente nuestra salvación o redención. Nosotros ahora somos redimidos, pero la redención sucede en fases. Nos falta la última fase, que es cuando estemos en la misma presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan ese momento? Amén. Gloria al Señor. Ok, versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto nos está hablando que no importa la circunstancia, que no importa el problema, la dificultad, usted, si tiene sus ojos puestos en el cielo, en las cosas de arriba, su esperanza en Cristo, por difíciles que sean los momentos, entonces no van a poder afectarle, aunque esté afligido en diversas pruebas, porque su corazón está alegre sabiendo en quien ha creído. Amén. Para que sometida a prueba, versículo 7, vuestra fe. ¿Y la fe viene por qué? Ok. Esa fe, esa palabra, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuando qué? Una vez más, cuando sea manifestado. Esa fe será alabanza y gloria. Esa palabra que usted escucha tiene un fin. Vamos a verlo más adelante. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, esa palabra que Dios ha sembrado en nuestras vidas, la palabra nos concede la fe, nos concede el gozo y el amor a Dios. Y aparte de eso, aunque no lo vemos, parece que esta palabra nos da unos ojos espirituales, porque aunque no hemos visto a Dios, por la fe creemos en Él. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Gloria a Dios. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué significa eso? Esta palabra tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Es la salvación de vuestras almas. Mire, Dios ha dicho: mi palabra que envío no volverá a mí vacía, sino que ¿qué? ¿Quién se sabe el versículo? A ver, sino que ¿qué? No escucho. Hará aquello para la que lo envié. O sea, ¿para qué envió según este texto Dios su palabra? ¿Para qué envió Dios su palabra según el contexto que hemos leído? Para salvación. ¿Ok? Versículo 10, voy a leerlo de corrido. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. ¿Qué significa esa palabra inquirir? Investigar de forma profunda. Inquirieron diligentemente, indagaron. Mire el énfasis que hace el apóstol Pedro aquí en esto. Inquirir, ser diligente e indagar. Piense por qué.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y el versículo 11 dice aún más, añade, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. ¿Ok? Versículo 12. A estos, ¿a quiénes? A los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros, mis amados. Todo ese trabajo, todas esas vidas, inquiriendo en la palabra de Dios para nosotros. Se les dijo a ellos que no era para ellos, sino para nosotros, que ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Por quiénes? Por los que os han predicado el evangelio, o sea, la palabra de Dios, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y escuche esta frase. Cosas en las cuales anhelan mirar los santos. Mis amados hermanos, pues si los profetas, esos hombres que poseían las mentes humanas más poderosas y que estaban divinamente inspirados, tenían que escudriñar profundamente para entender la palabra de Dios cuando les era revelada, debe haber algo en esta palabra, que debe animarnos, que debe alentarnos a escudriñarla también. Amén. Esta palabra es digna de ser escudriñada, porque aún los ángeles anhelan conocerla y recibirla como usted y yo la estamos recibiendo. Esta palabra es digna de ser estudiada, porque la vida de muchos hombres ungidos y guiados por el Espíritu de Dios, fue sacrificada porque ellos entendieron que valía la pena sacrificar sus propias vidas para que usted y yo tengamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios que vive para siempre. Amén. Y si los ángeles con sus poderosas inteligencias no ven las cosas de Dios de la manera que las anhelan contemplar, debe haber algunas cosas muy profundas y escondidas dentro de la sencillez del evangelio. Esas cosas tú y yo, hermano, ustedes y yo debemos escudriñarlas. Si las escudriñásemos, seríamos consolados, alentados, fortalecidos y guiados en gran manera. Amén. Usted y yo necesitamos todo eso y mucho más. Amados hermanos, el evangelio, la palabra de Dios, según el contexto que hemos leído, trae salvación, ¿sí o no? Pero la palabra no se queda ahí. La palabra también trae salud. La palabra trae perdón, justificación, limpieza, redención. Y piensa en esto, los ángeles no lo necesitan, pero ellos anhelan escucharla. Debe haber algo en esta palabra que es interesante para los hombres. Debe haber algo importante para usted y para mí ahí. De tal manera que aún los ángeles anhelan escuchar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá. Versículo 14 dice, como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Exacto, a lo dicho por Dios por medio de ¿quién? De los profetas. Por medio de su palabra. Por medio, escuche esto, no es solamente un libro. Esto no es cualquier libro. Es el pensamiento de Dios que el Espíritu Santo inspiró a hombres. Es la obra de Dios aquí, hermanos.
es necesario que tengamos claro que esta palabra no puede estar lejos de nosotros. O más bien que nosotros debemos estar inmersos en esta palabra. Porque tenemos muchas expectativas en Dios. Nosotros queremos que Dios salve a nuestros familiares inconversos. Nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas. Queremos que Dios nos ayude en nuestras necesidades. Queremos que Dios traiga a nuestros hijos. Queremos que Dios nos ayude a guiar a nuestros hijos a ser hombres y mujeres de bien para el mañana. Todo eso lo queremos. ¿Cierto que sí? Pero entonces debemos ser, versículo 14, como hijos obedientes a lo dicho por Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Cuando el evangelio, la palabra de Dios no había llegado a sus oídos, a sus corazones, ustedes no eran capaces de reaccionar al pecado. Es más, amaban más el pecado que a Dios. No hay ninguno de esos aquí, solo yo. Antes, cuando estábamos en el mundo, amábamos más el pecado que a Dios. Pero si usted es nacido de nuevo, si Dios por su santa palabra ha traído nueva vida a usted, entonces las cosas han cambiado. Usted ya no ama igual al pecado, ahora ama a aquel que le compró a precio de sangre. Aleluya. Para que no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántos entonces de ustedes han escuchado y han recibido esa palabra? ¿Cuántos de ustedes aman de verdad a Dios? ¿Están seguros? Entonces ya no vivan como si no le amaran. Amén. Entonces no insistan en sus pecados. Versículo 15. Y aquí hay una frase interesante. ¿Cuál es la frase, la palabra interesante ahí? La primera, si no. Eso significa todo lo contrario a vivir en la ignorancia, en el pecado que antes se vivía. Ese si no significa exactamente lo contrario a lo que hacían antes. Más bien piensen en esto: como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en algunas cosas de su vida. Es en toda manera. Y ahí está el problema, que a veces decimos: sí, Señor, a mí me gusta de la iglesia, los cantos son tan bonitos. Me gusta, Señor, cuando cantamos. Me gusta esto, me gusta. Pero que me prohíban esto. Primero que todo, hermano, aquí en la iglesia no se le prohíbe nada a nadie. ¿Cierto que no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero cada uno conforme a su naturaleza. Si usted es un nacido de nuevo, vivirá como un nacido de nuevo. Pero si usted todavía no ha nacido de nuevo, el pecado sigue mordiendo su corazón. El pecado sigue golpeando la puerta de su corazón. Pero yo tengo buenas noticias para usted en este día. Dios quiere que haya un cambio en su vida. La palabra de Dios tiene poder para cambiar su vida. Amén. La palabra de Dios es la que nos revela todos los atributos de Dios. Y aquí uno de los atributos de Dios, y creo yo, el más sobresaliente, es el que Dios está mencionando. Pedro menciona la santidad de Dios. Y es algo maravilloso entender esto. Y es hermoso ver en la vida de los seres humanos, de los hermanos, esto. ¿Y qué? Que cuando la santidad de Dios es revelada a una persona, esa persona nunca vuelve a ser el mismo. Amén. La palabra es lo que nos revela todos los atributos de Dios. Les acabo de decir. ¿Será que vale la pena poner cuidado a lo que Dios dice? ¿Será que vale la pena conocer los atributos de Dios a través de su santa palabra? Aleluya. Nos va a revelar su santidad. Su santidad. Anhele eso, Señor. Revélame tu santidad. Impárteme de tu santidad. Deposita en mí de tu santidad, para que ese pecado que me estorba, para que todas esas cosas
que no son santas en mi vida puedan ser derrotadas. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Y no solamente Él tiene el poder, Él quiere hacerlo con usted, con usted, con usted, con usted y conmigo. Aleluya. Entonces debe ser aplicada esta palabra para que podamos entonces vivir de una manera que santa. Porque escrito está, versículo 16, porque la palabra, la escritura se lo ha informado, porque el Espíritu Santo se lo recuerda por medio de la palabra. Pues esa palabra que usted dice, que sabe, que escucha, si es así, eso se va a ver en su vida, ¿cierto? Porque está escrito. A ver, porque es el deseo de Dios. Porque Dios ama al obediente y bendice al obediente. Y por cuanto está escrito, y lo que está escrito de parte de Dios debe obedecerse por parte nuestra, entonces como está escrito, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que si se atreven a pedir a Dios algo, primero recuerden que hay algo maravilloso. Dios nunca desprecia a nadie. Dios no desprecia a nadie. Mire, no importa a usted cuántos cucarachas haya cargado en su corazón. Si usted viene delante de Dios, Él no lo desprecia. Ese es el Dios amoroso, el Dios santo, del que cantamos hace un momento. Por eso no importa quién sea la persona que usted ve a su lado, o que tal vez camina a su lado, o que sea su vecino, no importa quién sea. ¿Sabe? Dios nunca lo va a despreciar. Él nos ha enseñado algo maravilloso. Y Él nos ha enseñado en la misma cruz del Calvario, con unas frases que parten el corazón de aquel que ama a Cristo. Y es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Santiago nos dice que Dios no hace acepción de personas. Mire, hermano, no importa cuán negro tenga usted tal vez hoy su corazón, Dios no lo rechaza. Pero hay algo que usted también debe saber: Él no lo rechaza, Él no lo desprecia. Pero no se olvide que acabamos de ver que Él es santo. Por lo tanto, vengan a Él con reverencia, con la fe que la palabra de Dios ya puso en su vida, porque eso es digno de un Dios santo. Qué triste cuando alguien dice o ve a Dios como alguien que ¿será que hago lo que dice Dios? ¿Sabe? Eso ya es una arrogancia terrible. Eso es fruto de una ignorancia abismal. Venir con reverencia a Dios, como es digno de un Padre que es santo. ¿Saben por qué es necesario que nosotros vengamos a Dios con reverencia, respondiendo a su santidad? Porque no solamente Él es santo, sino también todopoderoso. Y la Escritura me dice que Él pesa los corazones. Eso significa que los evalúa, que Él los ve, que Él los mide, que Él ve cuán condenados son, cuán terriblemente mentirosos, cuán terriblemente pecadores somos. Él pesa los corazones y Dios nunca podrá ser burlado. Entonces, no importa cómo estemos, piense en esto, hermanos. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Acérquese a Dios. Él no lo echará fuera. Hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos en que necesitamos consuelo. Y siempre que busquemos el consuelo, hermanos, no nos separemos de la palabra de Dios. No nos separemos del Evangelio para poder encontrarlo.
El que es hijo de Dios siempre encuentra su mejor aliento en las cosas santas de Dios. Si los consuelos en su vida provienen de los hombres, pues entonces, si provienen de la sociedad mundana, entonces es muy claro que tú perteneces al mundo. Pero si eres uno de los verdaderos hijos de Dios, todo lo que necesitas para alentarte en medio de la más terrible prueba te es dado. Tú lo recibes en el Evangelio de Cristo por medio de su santa palabra, y eso será aplicado de tal manera, de forma inmediata, por el Espíritu Santo, el Consolador, el que levanta la vida de aquel que está en tristeza, de aquel que está angustiado. El poder de la palabra de Dios no está limitado. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Oh, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí esto me hace arder mi corazón de gozo, pues sé que he creído en Dios, el Dios de todos los dioses, el Dios creador del cielo y de la tierra. No un Dios hecho de palo, no un Dios como algunos tienen. Un ser humano es para algunos un Dios. No un Dios como el dinero, que aquí sirve, pero en el infierno no podrán comprar agua con el dinero. No hay ventilador que puedan comprar para quitarles el calor del fuego que abraza. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué consuelo! ¿Qué consuelo puede alcanzar un hombre que hoy desprecia esto que estamos diciendo? ¿Qué consuelo puede alcanzar un hombre caminando en sus propias fuerzas y echando menosprecio a la palabra de Dios que es eterna? ¿Dónde podrá alcanzar su consuelo? Versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Saltemos al versículo 21, dice: y mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en, no en hombres, no en ideas. Es más, mire, no en usted mismo, hermano, no en usted misma, hermana. ¿Cuántos han querido cantar como Frank Sinatra? A mi manera. ¿Y cuánto nos hemos estrellado con la carretera? Porque a mi manera yo me invento todas las cosas. A mi manera me siento el hombre más inteligente. A mi manera creo que yo le gano a todo el mundo. A mi manera yo puedo hacer muchas cosas y puedo engañar a muchos. Pero ¿sabe una cosa? A mi manera, por más yo que engaño a muchos, algún día caigo en mi propia trampa. Y algunos tenemos que dar gloria a Dios de caer en nuestro propio problema. ¿Y saben por qué? Porque eso a veces es la única forma que Dios encuentra para hacernos venir a su camino. Dele gloria a Dios por los problemas que usted tuvo para conocer a Cristo. Dele gloria a Dios por las dificultades en su vida que hicieron que usted levantara su corazón al cielo. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Qué significa la verdad aquí? El Evangelio, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí hay algo bien interesante. Ese corazón puro también es resultado de la verdad, del Evangelio. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la palabra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y versículo 25. Y ahorita nos vamos a devolver una vez más, pero leámoslo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra significa que es eterna. En otras palabras, hermanos, después de que hemos leído prácticamente todo el capítulo, podríamos recapitular algunas cosas y pensemos en lo siguiente. Dios crea en el nuevo nacimiento, o mejor, lo que Dios crea, la vida que Dios crea en el nuevo nacimiento es vida eterna, porque es una vida imperecedera, significa que no perece. ¿Ok? Eso también significa que la nueva naturaleza, no esta naturaleza caída, sino esa nueva, ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que es creada en el nuevo nacimiento, no puede morir, permanece para siempre. Este es el énfasis de Pedro acerca del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento surge una vida que nunca morirá. Y creo que el apóstol Pedro hace este énfasis porque el contexto general de esta carta, cuando usted quiere la estudia, usted va a entender algo. El contexto general de lo que trata la carta es del sufrimiento. Amados hermanos, no debemos sentirnos intimidados por el sufrimiento. De verdad que no. Aun si el sufrimiento, escuche esto, aun si el sufrimiento afecta a nuestra vida física, no podrá afectar la vida que tenemos por el nuevo nacimiento. ¿Entendemos eso? Aunque nos muramos, porque podríamos decir algo. Me encantan las palabras de Pablo. Para mí, el vivir es y el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, dice él, mas vive Cristo en mí. No importa si la vida física mía, dice Pablo en esas palabras, o quiere transmitir en esas palabras. No importa si mi vida física, un día, incluso por un accidente, por lo que sea, si me mata, ¿qué importa eso? Los hombres podrán matarme, en otras palabras, decía Pablo. Pero lo que yo tengo aquí dentro es eterno. Y me lo ha dado el Padre. Y es incorruptible, es indestructible, inmarcesible. Eso usted y yo, o usted si es nacido de nuevo, eso usted lo tiene. Hermanos amados, esta carta nos habla de la redención. Dios nos redimió por la sangre de Jesús. En los versículos 18 y 19 dice que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Entonces la idea que nos muestran estos versículos es que la nueva vida eterna no es posible para los pecadores esclavizados si no hay alguien que les haya pagado el rescate por ellos. Amén. Si tú no tienes un Salvador, no hay quien te salve. 1 más 1 es 2, ¿cierto? Es sencillo entender esto. ¿Cuántos de ustedes tienen? Levante la mano derecha el que tenga un Salvador. Amén. No todos tienen Salvador. ¿No tiene Salvador? ¿O es del Salvador? Aquí hay algunos que son del Salvador. No van a comenzar a hacer barra aquí tampoco. Un momentico que esto no es un show. No. Gloria a Dios. Pero esto es una verdad. Si no tienes un Salvador, no tienes salvación. Si no tienes quien pague el rescate por ti, tú te quedas en la esclavitud del pecado. O sea que esto implica que antes estábamos atados o cautivos en pensamientos, en emociones y acciones que nos iban a destruir.
y que van a destruir a todo aquel que no se arrepiente. No me gusta predicar a mí de alguna manera infringiendo algún temor en ustedes. No es el evangelio del terror del que yo predico, pero no puedo negar lo que la palabra de Dios dice. Solamente aquellos que tienen un Salvador serán salvos. Estábamos entonces nosotros bajo la ira de Dios, y Dios nos había entregado a esa ira, a esos deseos. Eso dice Romanos 1:21, que Él nos entregó, o Él entregó a aquellos, a sus ¿qué? A sus pasiones, a sus propias concupiscencias. Y ahí nosotros estábamos. Dios pagó su redención o rescate al enviar a Cristo para que llevara su propia ira, para que Él cargara la ira de Dios. La ley no nos ayudaba en eso. Por favor, acompáñenme a Romanos 3, a Romanos capítulo 8, versículo 3. Me encanta ese versículo. Ocho 3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto significa que la ley, la que nos hizo conocer el pecado, porque no conoceríamos el pecado si no supiéramos que la ley dice: no matarás, ni no robarás, no adulterarás, ¿cierto? No conoceríamos que eso fuera pecado. Pero la ley no tenía el poder, ¿para qué? Para salvarnos. Pero Dios, enviando a su Hijo, al Verbo, Dios enviando a su Hijo, ¿qué hizo? Condenó a la ley, porque esa ley era débil por la carne. No que la ley en sí se debilitara, sino que no se cumplía, no se podía cumplir, porque nosotros en la carne, en esta naturaleza pecaminosa, nunca hemos parado de pecar. Y eso más bien engrandece a Dios. No que es que debemos pecar más para que Dios sea más engrandecido, no. Engrandece a Dios en el sentido de que nosotros, llenos de pecado, Dios pasó por alto los pasados antiguos para luego ahora traernos a Cristo, porque Él habló antes por los profetas, pero hoy, dice Hebreos 12:1, nos ha hablado por su Hijo, nos ha manifestado su deseo, su pensamiento a través de su Hijo. Y su Hijo vino en la carne, vino y se hizo carne para que en la carne pudiera recibir toda la ira de Dios. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, y el que no tenía maldición, por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Todo esto es fruto de una palabra que Dios envió. Y esa palabra se hizo carne. Y vimos su gloria. Su gloria como la del unigénito del Padre. Oh, yo, Señor, te doy gracias. Dios levantó a Jesús entonces después de entre los muertos para que nosotros tuviéramos esa resurrección juntamente con Cristo. Lo hizo para que naciéramos de nuevo con vida eterna. Eso fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y aquí vemos entonces, si retomemos los primeros tres versículos, los primeros dos versículos que leímos, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pedro aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 4:
para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios hace que ocurra el nuevo nacimiento, ¿cierto? A través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? El nuevo nacimiento, escuchen esto, es algo que nos ocurre cuando el Espíritu Santo toma nuestros corazones muertos y nos une a Cristo por medio de la fe. Por medio de esa palabra que vino. Esa fe que es nacida de la palabra de Dios. Y entonces la vida de Cristo, ya resucitado, se convierte en nuestra vida. Wow, yo quisiera que entendieran esto. Yo quisiera que no se me distraigan tanto y no hablen tanto ahí entre ustedes. Porque si este punto no les queda claro, tal vez pensarán ustedes que este es un tema un poco muy teológico y que es mucho hablar de versículos y que hay muchas cortas explicaciones. Pero quiero decirles, ese momento es sublime. Ese momento es sublime. El nuevo nacimiento es algo que nos ocurre cuando el Espíritu Santo toma nuestros corazones muertos y nos une a Cristo por medio de la fe, o sea, por medio de la palabra, por medio de esa fe que es nacida de la palabra de Dios. Entonces esa nueva vida que tiene Cristo, esa vida nueva en Él, es nuestra a través de su resurrección para aquellos que hemos creído eso. De esta forma, si debemos tener una nueva vida en unión con Jesús, es lógico que Jesús deba resucitar de entre los muertos. ¿Entendemos eso? ¿Cómo podría resucitarnos si Él no resucita? Entonces recuerde, el nuevo nacimiento ocurre en unión con Cristo encarnado, no solo con el Hijo de Dios espiritual, sino también en la carne. No olviden eso, porque Cristo era Dios, pero también totalmente hombre. Amén. ¿Tenemos claro ese punto? La nueva vida que obtenemos en el nuevo nacimiento es la vida de Jesús. Amén. Por tanto, si el Padre no le levanta de entre los muertos, no hay una nueva vida que entregar. Amén. Si Él no tiene nueva vida, usted y yo no tenemos nueva vida. Si Él no resucita, tampoco tenemos resurrección. Pero Él lo hizo. Pero Él lo hizo. Amén. Veamos entonces que Dios también nos llama. Dios hace que nazcamos de nuevo llamándonos. Versículos 14 y 15 dicen lo siguiente, de primera de Pedro. Por favor, estén atentos a esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. Aquel que os, ¿qué? Llamó. Pedro nos exhorta a vivir diferente, a vivir conforme Dios es santo. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque algo nos ocurrió en el pasado. ¿Y qué es? Que aquel que os llamó, Él nos llamó, el santo nos llamó. ¿Ok? Dios nos hace nacer de nuevo por medio del llamado. Él nos rescató con la sangre de Cristo. Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Y Él nos llama a vivir en unión con Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Para comprender un poco qué nos sucedió cuando Dios nos llamó a su camino, si es que hemos sido nacidos de nuevo, me gustaría que veamos algo que es general. El llamado general que va a todos los hombres cuando se predica el evangelio. Vea los versículos 23 y 25. ¿Qué dicen? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vea que la simiente de Dios, piensen esto,
viene por medio de la palabra de Dios. El verso 25 dice que esta palabra de Dios es la palabra que os fue predicada. Así que el evangelio es predicado a todas las personas, pero no todas nacen de nuevo. Y eso es algo triste. Es algo triste que a muchos les hemos predicado y no nazcan de nuevo. El llamado general, la palabra de Dios predicada, el evangelio entra en los oídos de todos los muertos, pero no todos viven. ¿Por qué algunos viven y tienen fe? Porque hay algunos ciegos que ven y algunos sordos que oyen. La respuesta aquí está aquí en el verso 23. Algunos han nacido de nuevo. ¿Ok? De una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra. El evangelio es predicado a todos. Mire, estos son temas de controversia. Estos son temas de controversia desde hace muchos años. Y yo no estoy aquí en menos de 20 minutos más para aclarar las controversias históricas. Pero hay un versículo que me ayuda a esto, a enfatizar o respaldar lo que yo dije. Porque acabo de decir que Dios habla a todos, ¿cierto? Es más, la respalda la palabra. Dice en 1 Timoteo 2:4 que Él, refiriéndose al Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? ¿Y qué significa la verdad ahí? La palabra, el evangelio. ¿Ok? Así que quizás usted piensa que yo debería haber dicho que nosotros, como estamos muertos espiritualmente, no desempeñamos ningún rol en nuestro nuevo nacimiento. Y déjeme decirle que le voy a decir algo que puede sonar controversial. Los muertos sí desempeñan un rol en su resurrección. Y lo voy a mostrar por qué. Vean este ejemplo. Cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, Lázaro no participó de la impartición de nueva vida. ¿Por qué? Porque estaba muerto, ¿cierto? Ok. Fue Jesús y no Lázaro quien creó la nueva vida. Eso lo podemos ver en Juan 11:43. Porque en ese momento Jesús le dice a Lázaro muerto: Lázaro, ven fuera. Y el versículo siguiente dice, el versículo 44 dice: y el que había muerto, ¿qué? Salió. Así que Lázaro sí participó en su resurrección, salió. Cristo lo llamó, Lázaro salió. Cristo produjo la resurrección, Lázaro participó. Cuando Jesús ordenó levantarse a Lázaro, Lázaro participó levantándose. Cuando Dios nos da nueva vida, nosotros participamos viviéndola. Amén. Pero quizás el texto más claro para que podamos entender esto que es un poco enredado, lo encontramos en 1 Corintios, versículos 1, 22 y al 24. Y vemos unas palabras de Pablo que son muy interesantes en este contexto de lo que hemos hablado. De cómo algunos reciben y cómo unos son salvos y cómo otros no son salvos. ¿Y por qué? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24. No me miren mal que ya casi termino. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ok? Y hay una coma, ¿cierto? Eso significa que comenzamos la frase de nuevo. Y está refiriéndose al mismo Cristo. Cristo, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, o sea, a los griegos y a los no judíos. Mas para los llamados, y estamos hablando del llamado que Dios nos hace, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, todos escuchan el evangelio, judíos y griegos. Pero algunos judíos y algunos griegos experimentan algo en el evangelio. Dejaron de ver a Cristo como piedra de tropiezo
y dejaron de ver a Cristo como necedad. Ahora lo ven como poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió para los llamados? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sus ojos fueron abiertos por el llamado soberano y creativo de Dios y vieron a Cristo como el poder y la sabiduría que Él es. Así nos llamó entonces también Él a nosotros, de las tinieblas a la luz y de entre los muertos a vida, por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio. Y nos dio ojos para ver y oídos para oír. Hizo que la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo resplandeciera en nuestros corazones por medio del evangelio, por medio de la palabra de Dios. Amén. Y creímos entonces y abrazamos a Cristo como lo que Él es, el tesoro, la perla de gran precio, la grande y grande maravilla que nosotros antes no veíamos. Pero hoy por fe, por esa palabra que vino a nuestras vidas, hoy podemos creer en Él. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, sería lindo que nosotros pudiéramos esperar como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, y refugiarnos en la palabra de Dios. Amén. Si cada creyente supiera la gloria de lo que le ha sucedido, ¿sabe lo que Dios ha hecho por usted y en usted? ¿Tienen claro eso en sus vidas? Usted fue rescatado con la sangre imperecedera de Cristo. Usted resucitó con Cristo entre los muertos a una esperanza eternamente viva. Usted fue llamado de entre los muertos por la voz de Dios a través de su palabra para vivir como Lázaro. Y usted vivió y vio a Cristo como el tesoro que Él realmente es. Amén. Yo no sé si tengo que repetirles esto para que lo entiendan. Usted ha resucitado con Cristo. Usted tiene vida en Cristo. Él lo llamó de tinieblas a su luz admirable por medio del evangelio. Eso significa la palabra de Dios. Hay un versículo que nosotros hemos escuchado muchas veces. Y es Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabe? La próxima vez que usted tenga una dificultad en su vida, recuerde que usted es llamado y nacido de Dios. Recuerde que el pago por esa libertad que usted tiene hoy es la sangre de Cristo. Recuerde que usted es resucitado con Cristo. No se olvide de eso. Si usted ya ha nacido de nuevo, todas las cosas cooperarán para su bien. Todas las cosas, no dice algunas. Amén. Y si usted no ha nacido de nuevo, escuche el llamado. Escuche el llamado de Dios a este evangelio. El evangelio de Cristo. Y crea. Si recibe a Cristo como quien es, a ese Cristo del que hemos hablado todo este tiempo. Si usted recibe a ese Cristo, si tiene la revelación de ese Cristo renacido, resucitado, al Cristo que es vida, si usted recibe a este Cristo que lo llama de tinieblas a su luz admirable, que lo compró a precio de sangre, si usted tiene claro el llamamiento que Dios hace a su vida, entonces será salvo. Y salvo de la ira venidera que Cristo pagó por usted, que Cristo cargó por usted. Toda la ira de Dios cayó en Cristo Jesús. Todo el castigo que usted merecía, Cristo lo recibió por usted. Cristo Jesús es esa palabra viva que vino, se hizo carne. Cristo Jesús es la vida, es la resurrección.
Si usted tiene ese Cristo, usted es salvo. Pero si usted no tiene a Cristo, entonces usted ya ha negado y por lo tanto usted es condenado. No es agradable escuchar eso, pero algunos tienen el corazón endurecido porque aman más el pecado que a Dios, porque creen que van a salirse con la suya. Pero Dios no puede ser burlado. Repita eso conmigo: Dios no puede ser burlado. Te doy gracias, Señor. Démosle gracias a Dios por su palabra. Agradezcámosle lo que Él dice hoy. Y Él hace una invitación a su vida. Si usted sabe que no es nacido de nuevo, es un momento maravilloso para que se arrepienta de sus pecados y para que tome y absorba esta palabra maravillosa del cielo, que tiene poder para resucitarle, que tiene poder para sacarle de la oscuridad, de las tinieblas. Confíe en Dios. Confíe en el Señor. Muchos sienten que su vida ha sido dura. Muchos creen que son las personas más sufridas. Pero ¿quién comparado con Cristo?